estamos discutiendo en todas nuestras casas todos estos días, a través de la prensa y a través de discusiones familiares, padres con hijos, vecinos con vecinos, etcétera. Todo lo que ha sucedido en Baltimore. Y hay mucha confusión. La primera confusión que nos viene a nuestras mentes es, vamos a hacer un poquito de recapitulación. Desde el mes de abril, un joven de 25 años negro con antecedentes criminales fue arrestado, le pusieron grilletes dentro de la patrulla grilletes, las esposas de los pies, no lo esposan en las manos y hacen una serie de piruetas con el carro. Pareciera, según la investigación, que fue a propósito. El joven sufrió contusiones en la cabeza y murió, falleció. Eso hace que la ciudad de Baltimore estalle socialmente, pero estamos todos muy claros de que ese estallido social fue una mecha que ya estaba puesta y que simplemente fue encendida por este caso de Gray en Baltimore. La ciudad pues prácticamente fue sitiada por las autoridades y el impacto en la mente de muchos jóvenes y muchas personas ha hecho que sea un tema de conversación en nuestras casas. Y tenemos la oportunidad de tener aquí al East Boston Main Street, que es una organización que está en la comunidad, entonces vamos a aprovechar de tener una conversación como en casa. Eso, como sucedió en Baltimore, podría pasar en Boston, en East Boston. En East Boston tenemos una población pequeña de Afro-Americans, de americanos morenos, y tenemos unas situaciones con unas gangas y parte de ellos son morenos. También tenemos al lado Chelsea, tenemos otros morenos que vienen de Boston, que son gangas, y entonces eso, cuando tú miras en las redes sociales, ellos tienen odio contra la policía para empezar. Obviamente, como tú supiste el lunes en Baltimore, ya hubo en una de las estaciones de buses otro lanzamiento de ataques contra la policía, que los muchachos le tiraban piedras y cosas así. Eso puede ocurrir. En los 80 yo vivía en Miami, era joven, de la edad de Gray, y veía mucho de esas tensiones raciales entre la policía de Miami en downtown contra los morenos, y aprendieron mucho de lo que pasaba y superaron eso, y ya no se ha vuelto a oír casos así raciales de la policía contra los morenos, afroamericanos. Pero al ver lo que sucedió en Baltimore, claro, son dos sociedades completamente distintas. Exacto. Estoy hablando de la diferencia de las demografías en Baltimore con acá. Podríamos deducir de que es más difícil de que suceda una cosa aquí. Even en East Boston tenemos cifras de la población, o sea, aquí la población latina pasa al 60%. ¿Okay? Lo que pasa es que, claro, como también le hacen la distinción de color, por eso que yo digo negro o afroamericano, porque como decirlo, por el otro lado se dicen whites. Exacto. Why don't we say Cuando black, tú llenas right? una aplicación dice hispánico, negro, raza negra o blanca. Correcto. Entonces, ¿cuál es la población? What's the minority population in your neighborhood? The demographics. I know from a study done in the early 2010s, 11, 12s, East Boston has just shy of 30% of Boston's Hispanic population. And the Hispanic population in Boston at large at that time was about 7%. So East Boston has a huge concentration of what we call the Latino population, which clearly is not monolithic. But Ahora, la relación community authorities, la relación entre la comunidad y las autoridades. Ustedes que son líderes de una organización de la comunidad, ¿cómo es la relación con las autoridades antes de llegar a los problemas criminales, de los gangs y todo eso? ¿Cuál es la relación que hay ahorita? Yo voy a hablar por mi parte porque es diferente un poquito a la de Max. Mi experiencia ha sido buena en el sentido que tenemos poquitos policías hispanos, pero los que tenemos son muy agradables y ayudan a la comunidad hispana, sea fuera en la calle o si viene alguien a la estación de tren. What's your position, Max, or your opinion about the relationship between the community and the authorities, police? from my vantage point of
running main streets, it is my opinion that our local law enforcement has an attempt to continue to have a very positive, very amicable, very neighborly relationship with the community. Según Max Brunner, él dice que la relación entre la policía y la comunidad, él la ve como amigable y como colaborativa entre ellos. Le estoy preguntando a Max qué puede hacer la organización de East Boston Main Street para mejorar y evitar que sucesos como los que han pasado en otras ciudades puedan sucedernos en nuestras calles, porque no nos podemos caer a mentiras de que eso puede pasar en nuestro vecindario. Manos criminales hay en todas las ciudades y las manos criminales siempre se aprovechan de este tipo de mechas que pueden incendiar una ciudad. Entonces, líderes como los que tenemos aquí en la mesa pueden ayudar a que estas cosas no sucedan. Entonces, mi pregunta es, what can you do? So let me say first that I'm not in a position to speculate whether events like the ones we saw in Baltimore will or could happen in Boston. Él no está en la posición de especular que lo que sucedió en Baltimore pueda suceder aquí. But what I would say is that we need to have the discipline to understand, accept, and embrace the fact that we live in very, very diverse communities. Tenemos que entender y ser disciplinados en aceptar que vivimos en una comunidad muy diversa. I think we further need to understand that diversity is a term that is devoid of meaning unless you start thinking about it a little bit further. Are we an integrated community? Do we have inclusion among all the sectors of our community in East Boston and in Boston? Max Gruner, director ejecutivo del East Boston Main Street, se hace la pregunta y sugiere que nos hagamos la pregunta. ¿Existe inclusión en los diferentes niveles? ¿Existe integración en las comunidades, entre nosotros, en la ciudad? So to circle back and to answer your question, what can we as community leaders, as community organizations, as neighbors, as family members do? I think it is exactly there. We need to create the venues, we need to create the stages, and we need to give ourselves permission to integrate and to create the kind of inclusion in our communities that truly create a sense of neighborhood, a sense of place, a sense of home. Que tenemos que crear espacios donde la integración sea una realidad. Y so you're saying that there is not integration right now? I'm not saying that, but I think if we look at any of our diverse communities, and you know, diversity can be based in race, it can be based in nationality, it can be based in economic, social economic tendencies, and age, and gender. Mm-hmm. I think we need to accept that our communities are diverse, but that we are not the melting pot, or as I like to say, the mixed salad that I think we would hope that our American neighborhoods might be able to aspire to. Sí, yo le pregunté, fui muy directo en preguntarle, entonces no estamos integrados, y su respuesta ha sido que no es la que todos quisiéramos, o a la comunidad que todos quisiéramos tener de manera integrada. Inclusive lo hace la analogía con una ensalada, que no parecemos una ensalada todavía. A good example of integration, I'm not saying that because this is my advertiser, but this building where we are, the East Boston Neighborhood Health Center, where you have management of all sorts of origins, doctors, multilinguals, not necessarily
speak Spanish because they are from Latin America. They speak Spanish because they had to learn basic Spanish, and they do the effort to learn basic Spanish, and or other languages, because I think there are more languages spoken in this building. So this is a good example of what could happen in a police station. Le estoy preguntando a Max de qué manera la organización que él dirige puede apoyar que esta integración se haga. Y un ejemplo es este edificio del East Boston Neighborhood Health Center, donde ves médicos, gerentes, muchos de ellos multilingües, y esa lengua que han aprendido no es porque vienen todos de Latinoamérica o de África, sino porque han aprendido las lenguas porque saben que su clientela es esa ensalada que él quisiera que toda la comunidad tenga. Ahora vamos a hablar sobre cómo su organización puede ayudar a que, por ejemplo, una estación de policía en East Boston se convierta en un ambiente como el que tiene este edificio, porque en la estación de policía, ok, llegan criminales esposados. A este edificio vienen personas heridas, casi de muerte, o son comparaciones muy típicas, ¿no? O muy parecidas. Ya vamos a regresar para que él nos responda de qué manera su organización puede trabajar en esto, pero antes quisiera hablarles de Leslie Dithani, un abogado de inmigración que conoce nuestra cultura, que conoce las leyes y principalmente conoce cómo funciona la inmigración en Boston. Porque mucha gente, no, yo tengo un abogado en Miami, no, yo tengo un abogado que acaba de llegar a Boston. ¿Cómo señor o señora va a ayudarla a sacarle los documentos o sacarle su visa de trabajo un abogado que está recién llegado o un abogado en Miami sin saber cómo funciona la oficina de inmigración en Boston? Porque no creamos que la oficina de inmigración en Boston es igual a la oficina de inmigración de Nueva York o la oficina de Washington. Cada oficina tiene su cultura, sus conexiones, igual que cualquier otro tipo de industria o trabajo. Mi eslogan no es abogado de inmigración para los latinos, es yo uno a las familias en Estados Unidos. Leslie Dithani, de Dithani Law Firm. Ya regresamos con más de Panorama y nuestros invitados del East Boston Main Street, conversando también de lo que sucedió en Baltimore, los eventos. ¿Podría Boston tener un incendio social como el que sucedió en Baltimore? Ya venimos.